Muy buenas tardes, aquí estamos en Realidad Líquida, nuestro programa número 61. Estamos con Mirna, somos poquitos hoy, pero ¿Cómo buenos. estás? Bien, bien, estamos aquí enfrentando, poniendo el cuerpo a las balas. ¿Viste cómo se refirió el presidente en Rusia al doctor Zaffaroni? Sí, bueno, me parece que tiene que ver con lo que nosotros venimos hablando programa tras programa, ¿no? Pero a mí me gustaría por ahí hacer otra mirada distinta. A veces cuando uno tiene la razón o cree tener la razón, no hace falta, ¿sí?, sostener eso desde otro lugar, porque eso con el tiempo determinará quién tiene la razón. Y me parece que hay muchos factores que se están dando, no sé si la palabra es a conocer, pero sí que se están viendo que confluyen en esta definición que ha hecho Zaffaroni. Sí, sin duda. De hecho, hoy vamos a estar hablando de la diferencia, ¿no?, entre las promesas de campaña y los hechos. Y cuando uno en democracia promete cosas que después descaradamente no cumple, a sabiendas no lo cumple, la democracia se debilita, la democracia desaparece, pierde valor. Y yo creo que desde ahí el doctor Zaffaroni se refiere a que sería conveniente que esto termine cuanto antes, ¿no? Que termine cuanto antes el hecho de no cumplir las promesas que se hacen para que no se siga vaciando la democracia. Sí, hace más o menos 15 días decían que no compren dólares porque el dólar no iba a aumentar, todo lo contrario, que iba a bajar. No sé cuánto llegó hoy el dólar, a 20. Estuvo ahí al borde, 19.85 escuché. Quizás nosotros pensamos de una manera diferente, ¿no? Los que no convalidamos con este gobierno, que si te dicen no, que sí, como en algún momento dijo Duhalde. Sí, claro, el que puso dólares recibirá dólares. No, pero aquí hay cosas que me parece todavía son más duras, porque, por ejemplo, en el momento en que se dice que no se va a hacer la reforma previsional, justo antes de la elección, tenían más que claro que sí la iban a hacer, porque no pasó ni un mes y cambiaron totalmente las reglas de juego. Entonces, yo creo que ahí está la gran estafa, ¿no? Y ahí está la referencia que hace el doctor Zaffaroni. Bueno, aquí están llegando refuerzos. En un minuto va a estar Marcelo listo frente al cañón. Muy bien, ¿y vos? ¿Buen viaje? Increíble, muy bien. Como el cohete a la luna, más o menos. Bueno, para quienes se quieran comunicar con nosotros, vamos dando los medios de comunicación al teléfono 4299-1660, al WhatsApp 1166 58 16 39, a nuestro Facebook Realidad Líquida o a nuestro Twitter @líquidarealidad. Realidad Líquida es el programa de Resistiendo con Aguante, Almirante Brown Oficial. Y bueno, podemos ir a la editorial que Marcelo grabó en el día de la fecha para ir arrancando. Sí, señor operador, muchas gracias. Soy taxista y voté un cambio. Y lo que cambió es que la nafta en 2 años subió un 100%. Es la segunda más cara de la región y está al doble que en Estados Unidos. Soy carnicero y voté un cambio. Y lo que cambió es que, con los aumentos entre enero y abril próximos, la luz va a ser una de las 10 más caras del mundo. Soy docente y voté un cambio. Y lo que cambió es que por decreto delegan la paritaria nacional. Soy jubilado y voté un cambio. Y el cambio me llegó. Ahora con el nuevo sistema de cálculo me van a aumentar bastante menos que hasta hace unos meses. Soy plomero, albañil, vendedor, oficinista, mecánico y voté un cambio. Y el cambio llegó. Llegó a mi vida, llegó a la de mi familia y a la de muchos de los que me rodean. Llegó a mi trabajo, llegó a mi mesa, a mi billetera, llegó a mi heladera y al estómago de mis hijos. Vamos bien, ese es el esfuerzo que hay que hacer. Por lo menos es lo que escuché en Intratables, me lo afirmó TN y me lo reafirmó Clarín. Así que debe ser verdad. Parece que a los operadores de radio también les llegó el ajuste, ¿no?
Bueno, aquí estamos compartiendo con Jorge, poniéndole un poco de humor a esta situación que realmente no tiene mucho de risueña. Trágico, terrible. Sí, mientras escuchábamos la editorial, cada uno se identificaba con estos roles que marcaba Marcelo claramente. Y bueno, esta es la realidad, ¿sí? Esta sí es la realidad neta de la cual venimos hablando. Que ahora el dinero parece ser que no alcanza, ¿sí? Para muchos. Y que esta podría ser el puntapié inicial para que la gente empiece a tomar conciencia de lo que venimos hablando ya hace más de 2 años en nuestro hermoso programa de realidad líquida. Tratando de transmitir lo que es una realidad líquida, ¿no? Acá se empieza a vivir en forma directa, descarnada. Y sobre el concepto, ¿no?, de batalla cultural que venimos hablando, creo que es una batalla, por decirlo, no sé, económica, por decirlo de una forma, que creo que es donde empiezan a tomar conciencia real de Sí, y sí, porque más allá de que en tono de chiste podemos seguir diciendo que la víscera más dolorosa que tiene el ser humano es el bolsillo, más allá de ese chiste, hay una realidad que es inexorable, y cuando los recursos no alcanzan para llegar a fin de mes y le pega a las familias, como describías en la editorial, nadie puede ignorarlo. Y es lógico que haya alguna forma de reacción, alguna forma de reclamo, de protesta, de manifestación de esa... Sí, por gente conocida nuestra, amiga nuestra también, que ha apoyado este cambio. Lo que vemos en varios, creo que en la mayoría, es como este tema de son todo lo mismo. Es como están desahuciados, apoyaron y apostaron a un cambio que tranquilamente lo pueden hacer, ¿no? Porque por eso era una opción, pero ahora es como que están desahuciados de esa opción y están en ese camino de que son todo lo mismo, que la política es todo lo mismo, de que, viste, ayer mismo también lo de Triaca, viste, Triaca, y que es lo mismo que el otro, y que los sindicatos son todo lo mismo, y que son todos chorros. Empieza a entrar todo en una misma bola, una misma bola que es muy parecido al 2001. Es exactamente lo mismo, al 2001, muy cuando se terminó en no decir selectivamente dónde había estado el problema y quiénes eran los responsables del problema, sino que la conclusión era que se vayan todos. ¿Por qué? Porque se había vaciado la política de su valor como herramienta para transformar la realidad en favor de la gente. Y aquí lo que están logrando es lo mismo, porque a muchos podrá no gustarles el modelo anterior, pero tenía un sentido social. Y aquí creo que se perdió totalmente ese sentido social, y además hay una incoherencia en la administración que hace a que sean errores muy terribles. El nivel de endeudamiento, o sea, la economía va, por eso hablábamos también cuando estábamos preparando el programa, que necesitamos invitar a un economista para hacer un análisis, quizás el miércoles que viene, para hacer un análisis más profundo y técnico, digamos, de la cosa, como para informar en ese sentido. Sí, y desde lo social, por decirlo de alguna forma, también tenemos otro claro ejemplo de alguien que está muy mal laboralmente, y él lo dijo directamente a mí: mirá, yo no voté así fue, ¿no? Casi literalmente, yo no voté a la loca ni la voy a votar, pero cuando estaba la loca, mirá que se robaron todo, lo que quieras, qué sé yo, pero teníamos un laburo. Sí, tiraba para el lado. La loca tiraba para la gente, directamente así. Sí. Uno que está en las antípodas políticas, por decirlo de alguna forma, pero lo terminan reconociendo. Y gente trabajadora, ¿no? Gente laburante. No son, y justamente en este artículo que compartimos de página 12, que se llama El desbarajuste, habla en algún punto de las falsedades que han justificado el tremendo desbarajuste que le da origen a... y esas falsedades se capitalizan en la cabeza de la gente trabajadora por repetición. Sí. Por repetición de una cadena de medios, de un monopolio de medios que va inculcando en esas cabezas, porque en ese momento no lo decían, dice el artículo que citaba anteriormente, no lo decían los CEOs de Shell, ni de Techin, ni de IEXA.
lo repetían en los distintos medios de comunicación y la gente lo hizo propio. Sí. Y no dejan de repetirlo, aún en esta situación que vos describís. Sí, sí, sí. Y un poquito de la intención del final de la editorial es esto también, ¿no? Que es Intratables, TN, Claro, Clarín. sí, totalmente. Ese círculo liviano de información fue de lo más tóxico creo que hemos tenido en estos últimos años. Creo que desde la democracia no hubo Porque cuando decíamos que de... todo esto iba a ocurrir, hacíamos campaña del miedo. Sí. Y estos medios hablaban de que era necesario el cambio, de alguna manera. Sí. Bueno, aquí estamos. Sí, me quedo con este concepto fuerte de locura, ¿no? Es un concepto al cual uno lo dice con facilidad, pero la locura es algo complejo, algo que nos aleja de la realidad. Me parece que esto de querer alejarte de la realidad no es saludable. ¿Para qué anda mal el micrófono? Ahí. A ver. Un segundito para que te pase esto. La locura tiene que ver con una desintegración de la realidad. Y decir locura con facilidad nos lleva a decir cualquier cosa con facilidad. Por eso este tema de los conceptos, que sean un poquito más claros. Si no decimos palabras con facilidad, y son palabras que tienen un significado muy importante en la vida y en la psiquis del sujeto. A ver, ahí está. Yo no sé si desde la psicología hay como esta desazón que hay. Es como parte de una especie de duelo de alguien que como que apostó, ponerle, por decirlo, a una pareja y después esa pareja lo defraudó. Que son todo lo mismo. Mira, hay distintos análisis, pero uno puede pensar en una situación traumática, cuando te sucede un hecho al cual vos no le podés poner palabras, ¿sí? Después vas transitando la vida y se supone que uno lo supera, pero ante un hecho similar se vuelve a activar ese sentimiento de angustia, ese sentimiento de no poder afrontar lo que me está pasando. Lo que si no tengo la capacidad de poder asociar con lo anterior, se agudiza eso. Y eso puede terminar en distintos tipos de patología. Puede ser ataque de pánico, depresión, ¿sí? Porque si yo no hago una activación con lo anterior, se me hace dificultoso poder asumir que lo otro tampoco lo superé, ¿sí? Esto es como un duelo. Muere alguien, yo duelo a esa persona, me duele la ausencia, todo lo que compartía, pero sigo transitando mi vida. En algún momento muere otro ser querido, ¿sí? ¿Y qué hace? Se me reactiva la muerte anterior. Si yo no he superado estos duelos, sigo reactivando ese dolor a lo largo de la vida. Siempre como defensa hay un proceso como de negación al inicio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. La negación es no querer hacerme cargo de lo que me pasa. Esto se ve muy claramente en cualquier tipo de patología. Nosotros podemos hablar de gente que uno conoce más allá de la clínica, ¿no? De no asumir qué es lo que me está pasando y cómo no asumo. Y no, uno podría decir desde la política, no siendo parte. Uno ve mucha gente que es crítica de la política, hace crítica de la política pero no se involucra. Y nosotros venimos bregando porque la gente se involucre. Y me parece que ahí es donde falta esta cuestión de poder involucrarme con lo que me acontece día a día y lo que realmente, o sea, me tendría que interesar, porque es mi bien común. Hoy veía un documental que para mí Klisberg es un maestro en función de la ética y la moral, y él nombraba Noruega, ¿no?, como uno de los países más desarrollados a nivel humano. Uh-huh. Y todos los factores que influyen en eso. Y decía que Argentina estaba en el puesto 45. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto falta todavía para que la persona pueda alcanzar sus expectativas, cumplir sus metas, poder crecer, tener acceso a la salud, tener acceso a la educación, tener pobreza cero? Sí. Y son
naciones que tienen una historia y una idiosincrasia, han forjado una idiosincrasia a lo largo del tiempo que realmente va marcando la diferencia, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, también me parece que es importante que nosotros tengamos referentes, porque si no tenemos referentes nos quedamos en esta cuestión de bajón o depresión de la cual hablaba Marcelo. Si nosotros no tenemos la posibilidad de ver otros modelos y copiar de otros modelos, nos quedamos con lo que tenemos nada más y como que no hay otra salida. Y en realidad hay otras posibilidades, hay otras formas de democracia. En función de esto hoy buscaba material para el programa. Y uno vuelve a este concepto de que se tienen que asociar gobiernos, sindicatos, sociedad, empresas, y de esa manera me parece que es la forma que se puede lograr un bien común. Porque nosotros siempre pensamos en esto. Yo puedo estar bien económicamente, mi familia organizada, dentro de todo, vamos ahí. Me gustaría estar mejor, no lo niego, es algo innato en el sujeto, esto de querer estar mejor. Pero a mí lo que me duele es ver a aquella persona que está revolviendo la basura, que no llega a fin de mes, que no tiene para los remedios, un paciente que se me desmaya porque no tiene para comer, o ver que cada vez, o sea, tengo que acceder más en función de mi profesión para generar un bienestar para el otro, cuando quizás no es mi responsabilidad, pero lo hago desde la parte que me toca, desde lo humano. Y digo, yo no pido para mí, yo pido en función de toda la sociedad. Si yo tengo que tener miedo cuando salgo a la calle porque me roban, es porque hay algo que no está bien. ¿Por qué? Porque a esa persona algo le falta, que tiene que salir a robar. Uno puede pensar, no le gusta trabajar, no quiere trabajar. Uno puede pensar y estigmatizar a ese sujeto de un montón de formas. Pero si nosotros no conocemos la realidad de esa persona, es muy difícil llegar a ese sujeto como persona humana, amorosa, desde la ternura, desde el afecto, porque lo quiero lejos, no lo quiero cerca de mí. Y es ahí donde uno tiene que ver esta lucha que hay de sociedades, que uno dice entre comillas, la clase media y la clase baja, porque pareciera ser que la clase baja es la clase que perjudica al resto, porque yo tengo que bancar el plan, porque yo tengo que pagarle esto, porque yo le tengo que pagar lo otro. Eso es lo que la derecha ha impuesto en su mensaje, ¿no? Sí, yo se lo había comentado a Pierna hace 2 años, esto debe ser 2013, una reunión de laburo con gente de, la mayoría de doble apellido, gente de, casi prácticamente todos de zona norte. Del primer mundo. Vos tenés mucho roce social, eso es lo que pasa. Y no lo querés decir. No, y la frase que escuché, que fue, ¿cómo se llama el shopping de...? No, el Unicenter. No, porque, viste, el Unicenter ya no es lo que es, ya no es lo que era antes. Ajá. Era, creo que para mí me quedó marcada esa frase porque era como que el pueblo llegó al lugar de ellos, ¿entendés? Claro, como que ellos quieren, es importante mantener las exclusividades, como la Jockey Club, como esos lugares emblemáticos. Fue una sensación que, esto debe hacer 5 años fácil, que me quedó grabado el concepto de social que tienen. Sí, la diferencia de castas que se quieren marcar desde algún lugar. Y hoy también me quedé pensando en tono similar, pero un poco también que tiene que ver con lo que decía Mirna recién. Siempre hay en el 141 una mujer grande, de tener unos 70, que vende pañuelos, ¿no? Y siempre que habla después para los nietos, mujer común. Sí. Y yo la vi varias veces, ya debe ser como 10 veces, y algunas veces se emociona cuando empieza a hablar de los nietos y lo corta y vende los pañuelos, 2 pañuelos por 10. Ajá. Pasó y yo la dejé pasar, ¿no?, a la mujer, y toqué sin querer el libro de otro que ni la ignoró y sentí que me empujaron para adelante por
como que quedé en el medio entre la mujer que estaba pidiendo, yo le di unos pesos, Sí, sí. pero el otro estaba molesto Porque había alguien, porque claro, claro. Había alguien que lo estaba molestando, ¿entendés? Sí, sí, Es sí. una sensación muy de querer alejarse del pobre, como esa nota, ¿te acordás que leíamos la otra vez con los pobres bien lejos, que es una forma de... Sí, una forma de negación de negación y de encarar, de tratar de entender por qué el voto fue como fue. Que es una forma que no les interesa perder poder económico, poder adquisitivo, por decirlo de alguna forma, con tal de que el pobre esté más lejos de uno. Sí. Del que tiene trabajo, del que tiene un peso más que el otro. Otra vertiente de información para aportar a esto que estamos conversando es un estudio de opinión pública de ámbito nacional que hizo la consultora Sinopsis, es del 11 de enero de este año, y voy a mencionar 3 o 4 datos nada más. La primera pregunta es ¿cómo evalúa el desempeño del gobierno de Mauricio Macri, hecho a nivel nacional, ¿no? Sí. El 11 de enero, repito. Hermoso. El 38% lo vio de manera positiva, y el 41,4% de manera negativa, el 19,3% de manera regular, y el 1,3% solamente no sabe, no contesta. Lo curioso de esta variable en particular es que trae la serie, ¿no? La serie de todos los meses anteriores. Y en el mes de octubre, noviembre, o sea, en ese bimestre, justo cuando fue la elección, la opinión positiva del gobierno era del 51,6% y la negativa del 30,2%, medido por la misma gente. Esto a mí me lleva a pensar muy seriamente en el impacto que tienen los mensajes de campaña. Porque la realidad era la misma. Aquí hay dos factores. Me parece que es más grave. Creo que hay dos factores acá que hay que leer. Uno es que estaban en campaña y por eso llegaron al 51%, porque tiene mucha potencia la campaña. Y el segundo elemento es que después, pasada la campaña, inmediatamente hicieron el ajuste de lo previsional. El ajuste de lo previsional pegó muy mal, entonces la popularidad cayó. Entre lo que habían logrado inflar con el mensaje de campaña y lo que cayó realmente por la opinión pública en disconformidad con este ajuste, entonces creo que ahí se puede leer un poco por qué estos datos están dando estos números, ¿no? Sí, bueno, esto es un poco lo que decíamos, ¿no? De batalla cultural versus... Sin lugar a duda, sin lugar a duda. El punto siguiente que quiero tocar de este documento es otra pregunta. ¿Usted cree que es necesario implementar políticas que impliquen reducir el gasto público? Y el 55,9%, casi el 56% de la población dice que sí. Cuando en realidad uno debería pensar primero, antes de contestar, ¿por qué hay que achicar el gasto público? Hay que achicar el gasto público porque se le devolvieron las retenciones al agro, o sea, dejó de pagar impuestos el agro, porque dejaron de pagar impuestos los ojeros, porque dejaron de pagar impuestos las mineras. De liquidar dólares. Porque existe la bicicleta financiera y nos estamos endeudando para que el dinero se vaya al exterior y necesitamos un economista el miércoles que viene. Y todo eso debería ser considerado antes de contestar que sí. Porque si a mí me llevan a la situación de estar en una condición de sin trabajo y debiendo dinero, bueno, probablemente yo tenga que aceptar cualquier condición de trabajo para salir del pozo. El tema es quién me pone en el pozo, y a nosotros nos pusieron en el pozo primero y ahora nos vienen a preguntar. Yo creo que este es otro elemento crítico de este momento, ¿no? Porque están pegando los ajustes, está todo lo que se describió en la editorial,
pero la gente sigue diciendo en un 56% que sí que hay que achicar el gasto público. Y achicar el gasto público implica desocupación, implica menos dinero circulando en la calle y menos trabajo para todos, en definitiva. Sí, pero ¿cuántos sabrán lo que es gasto público también? Bueno, es batalla cultural, sin lugar a duda. Eso no va a estar ausente, creo que nunca, lamentablemente. Sí. Vuelvo a Noruega, el 60% del sueldo va... Vos sí que tenés suerte de estar en Noruega. El 60% del sueldo va a impuestos, para que tengamos conciencia, ¿no? Claro, claro. Es que todos esos parte países, del tamaño del Estado. Noruega, Finlandia, Suecia, son países que tienen un estándar de vida muy bueno, excelente diría yo, que todos se llenan la boca acá hablando del estándar de vida de esos países, pero todos pagan el 60%, el 50% más o menos de sus ingresos en impuestos. Yo trabajé en una empresa sueca y tenía mucho diálogo con los directores que eran suecos. Y a mí, el gerente general de la empresa un día me dice, ¿sabe Carlos? Dice, si yo viviera en Suecia, con un puesto similar a este, gerente general de una planta industrial importante, Ericsson, si yo viviera en Suecia teniendo este mismo trabajo y mi señora que es profesional también con su trabajo en su profesión, pagar una persona que haga los quehaceres domésticos en casa nos cuesta un 30% de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque quien limpia casas tiene derecho a vivir de la misma manera que un ejecutivo. Prácticamente es así. Entonces, de esto hablamos, de esto se habla cuando alguien se llena la boca hablando de Noruega, pero no cuenta la parte de cuál es el esfuerzo que la población hace para tener esos estándares de vida. Sí, Triaca no podría vivir en Noruega. ¿Vos decís que no? Sí, me parece que no le gustaría demasiado. Sí, tendría que blanquear todo. Para empezar, va todo en blanco ahí. Así históricamente. Que, sí, atrás, sí. Claro, es retroactivo además. Retroactivo a toda la vida. No hay retroactividades así, blanqueos de corto plazo, digamos. ¿Qué daño puede hacer una persona, no? Sin lugar a ninguna duda. Sin lugar a ninguna duda. Y el último tema que tomo de esta encuesta es la variable confianza. Ellos miden la confianza y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando anteriormente. Preguntan, ¿cómo evolucionó su confianza en el gobierno para que éste resuelva el problema de la inflación? Y bueno, las respuestas son 16%, 16,8% dice que bueno, 23,6% regular y 55,1% que ha sido malo el resultado. 4,5% solo no sabe, no contesta. Aquí es donde creo que dan el clavo con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cuando uno promete y dice que esto es re fácil y yo lo voy a hacer de taco y después no lo puede cumplir y se le escapa de las manos y si tiene que estar recalculando como hicieron el otro día las metas de inflación para el año que estaba empezando, bueno, no se cumplen las promesas y la confianza se cae. Sí. Esto, A ver, yo ahí diciendo con vos de que se le va de las manos. A mí me parece que lo que ellos hoy están haciendo no es algo que no tenían pensado. Esto de tomar el dinero de ANSES, hacer los ajustes, los aumentos, arreglar sus cuestiones jurídicas. Me parece que en realidad vinieron a hacer todo esto. Entonces, a mí pensar que el gobierno no va como ellos quieren, yo no le doy crédito a eso. Sinceramente te lo digo. Dijeron otra cosa. Bueno, está bien, dijeron otra cosa, pero yo nunca vi esta intención de que al gobierno le vaya bien. O sea, me parece que esta es una cuestión netamente personal de que a ellos le va bien. Yo creo que ellos están haciendo lo que querían hacer. En eso coincido con vos. Y creo que hay cosas que les están saliendo mal. Porque ellos querían que vinieran las inversiones. Ellos quisieran tener inversiones en el país. Y para atraer las inversiones, una de las promesas era que iban a bajar la inflación, porque era muy sencillo bajar la inflación. Habían prometido 70% en los 4 años de gestión. Claro. 70 y pico en 2 años. Sí,
exactamente. Ya está agotado toda la cuota de su promesa, digamos. Sí. Y bueno, definitivamente ellos, entonces, retomando, sí querían tener este logro y no lo están pudiendo obtener. Yo creo que en materia de lo que es inflación es un fracaso rotundo del gobierno. Y ahí es donde la confianza, se ve cómo cae la confianza en relación a una promesa lejos no cumplida, ¿no? Sí. Y al tercer año estaríamos cerca del 100%. Claro, sí. Sí, porque este 15% que primero se dijo 10, ahora se modificó a 15, pero ningún economista serio está diciendo que pueda ser menor al 20. Al 20 y con dólar a 20 también, ¿no? Claro. Entonces esto es todo un juego. Cuando uno habla de inflación, en realidad, hasta donde yo puedo entender, es una relación entre la oferta monetaria que tiene el país, la cantidad, la base monetaria que está circulando y el tamaño de la economía. Si uno sube la base monetaria, tiene que subir la economía en misma proporción para que no se produzca la inflación. Sí. Ahora, lo que yo no termino de manejar, y necesitamos el economista el miércoles que viene, es la carrera de precios, ¿no? Porque es otra forma de inflación. Cuando las tarifas, la nafta y todo lo que se ajusta genera suba de precios, y encima te dicen que las paritarias van a ir al 15 y sin cláusula gatillo, bueno, hay una inflación cierta que es por una disparada de precios y encima le están diciendo a los trabajadores que sus salarios no van a poder evolucionar más allá del 15%. Sí. El otro día leí una nota muy por arriba leí, pero es como que hablaban de la política, ¿no? Que tenía, de la economía, perdón, de como tres grandes ejes, ¿no? Toda la parte financiera, después tenés todo el paquete dólar, y después tenés la parte de consumo, y todas esas variables están como descontroladas por ellos mismos, por este tema de las LEVAC, las LELIC y todo esto que se sabe, y que la única variable que pueden manejar es la del sueldo. Si van a intentar bajar la inflación a través del sueldo, que es la variable que pueden manejar porque te tienen de las manos, por decirlo de una forma. Claro, de una forma delicada. Yo entiendo el razonamiento. Lo que creo es que no cierra el número, no cierra la ecuación, porque de todos modos las tarifas, la nafta, y cuando suben las naftas suben todos los productos, porque es un valor que tracciona todos los precios por el servicio logístico que todos los productos reciben, en definitiva. Lo único que se está haciendo es estrangulando al trabajador. Sí. Entonces, es una variable que pueden manejar, pero están matando a la variable o a las personas afectadas por esa variable. Sí. Es parte de lo que decían, ¿te acuerdas de la gobernabilidad? Que estaban entre los halcones y las palomas los que pedían más ajustes y sí, los que pedían un ajuste gradual. Que los que pedían el ajuste gradual es lo que pedían justamente que sea gradual, porque iba a ser inmanejable este acogotamiento al laburante. Saben claro que en algún momento va a saltar, es imposible, por más que vivan y hayan nacido en otra casta social, saben que no lo pueden explotar y explotar a un solo sueldo, a un laburante, a un tipo de 15, 20, 30, 40 lucas, meterle tanta presión encima, porque en algún momento va a saltar excediendo los sindicatos y ese tipo de representaciones. Se nota en un elemento que, bueno, yo conozco un poquito así de costado, por alguien que trabaja en el mercado de las prepagas. Las prepagas más caras están con problemas de que se les están yendo asociados. Y esos asociados son gente de clase media muy bien remunerada, porque hay que poder pagar una prepaga de primer nivel en Argentina. Sí. Entonces, se está notando en esos niveles.
O sea, acá no hay, no salen exentos todos, salen exentos los que son realmente ricos. No es que salen exentos del ajuste, sino que hasta salen beneficiados, porque el ajuste está pensado para ellos. Pero bueno, estamos promediando el programa y bueno, ayer 23 de enero, en conmemoración del nacimiento de Luis Alberto Spinetta, se tomó esa fecha. En el 2014. En el 2014 se sancionó la ley en el Senado, estableciendo este día como el Día del Músico. Y bueno, un poco en honor a todo esto vamos a pasar un tema de Luis Alberto Spinetta, que ya Jorge lo tiene. Sí, es un cover de Fito Páez, que es Tres Agujas, pero cantado e interpretado de otra forma. Una versión diferente. Así que hay un llamado. Tenemos un llamado al aire. Hola. Hola, buenas noches a todos. Hola. Miriam molesta. ¿Qué tal? Bueno, primero decirles, me encanta lo que todas las temáticas de los miércoles están excelentes, pero hoy tocaron un punto particular, Noruega, porque yo lo doy en mis clases con mis alumnos, lo doy en ciencias políticas como forma de ver sistemas políticos, y también lo doy cuando doy economía aplicada o economía social. Miriam, ¿y qué percibís vos de los alumnos cuando se quedan boquiabiertos? Ajá. Porque yo lo doy a propósito, porque estos sistemas políticos y económicos no trascienden en nuestros medios de comunicación, no se conocen como tal. De hecho, cuando la gente que está gestionando, porque yo considero que esta gente no gobiernan, gestionan para otro sujeto que sí es el que de verdad tiene el poder. Estas personas hablan de Noruega, por ejemplo, lo hacen perfectamente con conocimiento de que la gente no sabe cómo funciona un sistema como el noruego. Entonces, es ahí donde sí le doy la razón a Mirna. Estos tipos lo hacen a propósito, porque si alguien habla de Noruega de verdad, conociendo lo que es el sistema, sabe que la presencia del Estado es 100%, muy por el contrario de lo que se hace acá, ¿cierto? Sí. Tal cual. Entonces, yo considero que esta gente sí lo que está haciendo es exactamente a propósito. Ayer hubo un programa de televisión donde un economista lo explica clarito, cuál es el fin de endeudarnos tanto. Y es claro, son ellos quienes en realidad luego van a venir a cobrar la deuda, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, mis alumnos quedan boquiabiertos, por ejemplo, cuando ven, yo no sé, Mirna, si el video que vos viste es el de Bernardo Klicksberg. Sí, el de Clifford. Sí. Claro, ese es el que yo les doy porque es un ejemplos? poco más didáctico, dura 26 minutos, entonces para que no se dispersen. Y, por ejemplo, quedan boquiabiertos con los 24 meses de licencia por maternidad pagos para la mamá y los 3 meses para el papá obligatorio. Sí, y te informo, ayer estuve con una familia que tiene familia, valga la redundancia, en Alemania, y a las mujeres se le da 2 años de licencia más una enfermera a la madre primeriza por 6 meses para la cría de su niño. O sea, no es solamente en Noruega. No, son en Eslovenia son casi 32 meses, por ejemplo. Entonces yo a mis estudiantes siempre, cuando terminamos de ver todo esto, ¿no? Muchos me dicen que esto acá es imposible. Y es cierto, porque por ejemplo, como acaban de decir, un sujeto como Triaca, en Noruega no sobrevive ni media hora. ¿Cierto? No entra directo. Y no por el frío. No por el frío, bueno, tiene cierta grasa que lo va a proteger un tiempo largo. Que no es militante. Le pone cadenas a las ruedas para la nieve. No solamente eso, ¿no? Pero por ejemplo, yo después, porque yo tengo este dilema como que tenemos un problema nosotros o cierta parte importante de la población con la indiferencia o con que no sabe que se está autoagrediendo, ¿no? Entonces yo les pregunto a mis estudiantes después que ven eso, ¿qué piensan ustedes de una mujer que tiene 24 meses de licencia?
ah, qué maravilla, nos vamos todas dicen, ay, ¿cuándo vamos a emigrar a Noruega? Dicen todas, ¿no? Y entonces automáticamente les pregunto, ¿y si dieran acá en Argentina 24 meses de licencia? Son unos vagos, te voy a decir. Exactamente.